Dios le bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy es día de la independencia en América. Feliz día de la independencia a los que me están mirando de América. Y para los que están fuera del país, que son americanos, también feliz día de la independencia. Y los que no, su independencia, hoy pueden ser libres de la enfermedad del pecado. Si se mantienen y si aceptan al Señor como su único y eficiente Salvador. Hoy vamos a hablar, a continuar con el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver un mártir lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de un mártir lleno del Espíritu Santo, vamos a ver la primera muerte después de la de Jesús, que fue crucificado. La primera muerte es la de Esteban, que fue apedrado. Vamos a entrar a ese tema y vamos a ver el tema un mártir lleno del Espíritu Santo. Para eso vamos a estar leyendo en el capítulo 6, versículo 5 hasta el 10. Dice así, versículo 5 hasta el 10. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahí lo dejamos. Vamos a ver un mártir lleno del Espíritu Santo. Manera de introducción. Podemos decir que pocos hombres han hecho tantas cosas buenas en tan poco tiempo como Esteban. Este discípulo, cuyo nombre griego es Stefano, significa corona o diadema. Fue uno de los 7. Como nombrar, leímos los 7 diáconos primero. A estos discípulos hemos dado el título de diáconos. Aunque en ese pasaje no se denomina así, ellos fueron designados por la iglesia de Jerusalén para servir a los pobres. El nombramiento de estos varones sirvió para aliviar la pesada y compleja agenda de los apóstoles. El servicio social que estos prestaban a la comunidad estaba restándole eficacia a la predicación de la palabra. Además, ya empezaban a surgir dificultades entre los creyentes de idioma griegos y los de habla aramea. Aunque todos eran de la raza judía, los primeros se quejaban de que sus viudas eran discriminadas en la ayuda que se administraba. No sabemos si la murmuración de los inconformes era justa, pero si así hubiera sido, quizás se debía a que lo que de habla griega venían de otras regiones, mientras que los de habla aramea eran de la ciudad. Esto podría producir cierto sentido de división. Por la información que se nos da en el versículo 7, entendemos que los problemas se resolvieron y la iglesia siguió adelante. Tan profunda como era la influencia de aquel avivamiento, que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, esto jamás se había visto. Pues los sacerdotes constituían el foco de mayor controversia y oposición. Pero estos 7
no se limitaron a servir a la mesa. La palabra diaconía o servicio describe la labor de distribución que estos ayudantes de los apóstoles habrían de realizar. Pero en la práctica hicieron más que eso. Lo más destacado entre ellos fueron Esteban y Felipe, cuyo ministerio como evangelista produjo resultados notables en la iglesia primitiva. Esteban es descrito desde el principio como varón lleno de fe y del Espíritu Santo, según el versículo 5. En esta enseñanza veremos la demostración de esta grande virtud en el que vino a ser el primer mártir de la fe cristiana. No sabemos en qué momento fue salvo Esteban. Es muy probable que su conversión haya tenido lugar en los primeros días del avivamiento de la iglesia. Podría haber sido uno de los 3,000 que vinieron al Señor el día de Pentecostés. Nadie lo sabe. Pero lo que sí se da a entender es que cuando la iglesia escogió a los que habían de administrar la ayuda a los pobres de la comunidad cristiana, él fue el primero. También se destaca en el versículo 5 que Esteban, cuyo nombre griego Estéfano significa corona, era un varón lleno de fe. Su fe no solo tenía que ver con su creencia y aceptación intelectual de la verdad, sino también con la eficacia de su oración para la recepción de bendiciones especiales de Dios. La fe es un don de Dios y también una virtud que se cultiva en el corazón del creyente. Es el primer paso para el servicio y desarrollo en la vida cristiana. Dios implanta la fe por su palabra durante el proceso de la regeneración. Como consecuencia lógica de esa fe eficaz en su alma, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esa designación especial no hace distinto de todo los que inicialmente habían recibido el bautismo del Espíritu de Dios. Todos los que están llenos del Espíritu Santo indudablemente recibieron el bautismo. Pero no todos los que han recibido el bautismo permanecen llenos del Espíritu. Esto se logra solo a través de una vida consagrada, santa y útil al Señor. La unción espiritual es indispensable para que nuestro servicio a Dios sea eficiente. Lucas no describe detalladamente la función de estos 7 líderes locales. Tampoco se habla mucho acerca de los compañeros de Esteban, con la excepción de Felipe, a quien se dedica el capítulo 8. Pero a juzgar por el versículo 7, la elección de estos 7 varones dio un resultado magnífico. Primero, la palabra del Señor creció, o mejor dicho, se predicó con mayor denuedo y eficacia que antes. 2, como resultado natural, el número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. Ya no se da el total de creyentes, pero es de suponer que ascendiera a decenas de millares. 3, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos escépticos liberales no creían en la resurrección ni en los milagros. Pero cuando Dios obra, no hay corazón de piedra que no se arroje. En el versículo 8 se describe la grandeza del ministerio de Esteban. A pesar de ser de tan corta duración, las virtudes celestiales que llenaban el corazón de este gran siervo de Dios provenían del Espíritu Santo que habitaba en él. Eso era suficiente para que realizara grandes prodigios
y señales entre el pueblo. Es interesante que no fue sino hasta que se entregó al servicio de la iglesia cuando el Espíritu de Dios empezó a usarlo de manera tan especial. Nos es inspirador este mensaje, no es inspirador este mensaje para todos los cristianos de hoy. Es necesario que empecemos a servir a Dios y a los suyos, especialmente a los más necesitados, para que Él nos dé más de su gracia y su poder. Era de esperarse que surgiera oposición de parte de los judíos. Este tercer brote de persecución y violencia fue iniciado por los elementos étnicos de la ciudad. Ahora la oposición venía de los judíos que venían de otros países. Los datos del versículo 9 han sido causa de mucha discusión entre los eruditos. Algunos creen que los 5 grupos citados allí asistían a una misma sinagoga. Otros creen que por lo menos 3 sinagogas se habían levantado contra Esteban. La de los libertos, la de los grupos de África, la de los cementos de Asia Menor. Sin embargo, la mayoría de escritores se inclina a pensar en 5 sinagogas antagónicas. No hay nada extraño en esto, porque como lo indican los historiadores, había en Jerusalén en ese tiempo centenares de sinagogas. Pero el dato más importante para nosotros es que todos estos grupos maliciosos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba este predicador del evangelio, o sea, Esteban. Es evidente que su ser entero, todo y cada uno de los elementos de su personalidad estaban siendo usados directamente por el espíritu. Cuando el creyente entrega al Señor todas sus cualidades, habilidades y aspiraciones, Él tiene a bien tomarlo como instrumento de su poder y su gracia. Nosotros tenemos que luchar por adquirir más conocimiento y habilidades. Pero si esto no se consagran a Dios, de nada sirve. Dejemos que el Señor nos use en sus obras, como usó a Esteban. Nadie podrá hacernos frente. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy esta ha sido la primera parte del tema, un mártir lleno del Espíritu Santo. Hoy hemos visto lo que es virtudes de un hombre de Dios. Virtudes de un hombre de Dios. Si tú estás ahí y no has aceptado a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, hoy es el momento oportuno. Dios tiene una cita divina contigo. Recuerda que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todo tu pecado. Y que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Si tú piensas, por cualquier razón, que tus pecados no pueden ser perdonados, déjame decirte que eso es el enemigo, lanzándote dardos encendidos y poniéndote idea para que tú no vengas al Señor. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Así que, si deseas aceptar a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, hoy es el momento. Levanta tu mano ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga. Si ha hecho esta corta oración, te invito a que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. Una iglesia donde se predique un evangelio cristocéntrico.
También no podemos cerrar sin antes orar por ti. Si está enfermo, levanta tu mano en fe, ponte la mano en tu parte afectada, pero pon tu fe en la mano de Dios. Recuerda que para el que cree todo le es posible. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese amigo, esa amiga, esa hermana o ese hermano, Padre, que no sé qué tipo de enfermedad tenga, sea del SIDA, del cáncer, la presión arterial, problemas estomacales, intestinales, de la boca, el COVID que anda por ahí, el dengue, cualquier enfermedad, la tuberculosis. Padre, yo te ruego que tú, Señor, di la palabra. Padre, que tú envíes ejército de ángeles. Padre, ángeles de sanidad. Padre, que tú vayas pasando tu mano sanadora sobre cada uno de mis hermanos y mis amigos, y tú lo dejes sano en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. También te ruego que si están pasando por algún tipo de problema, Señor, tú se los resuelvas. Tú eres la solución a tu problema. Gracias, mi buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu, hoy con la primera parte de el tema, un mártir lleno del Espíritu Santo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega. Dios te bendiga y que tenga un feliz resto del día. Dios te bendiga.